Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mari Fernández de la Dirección Académica de Relaciones Institucionales y quiero darles la bienvenida a todos a este primer webinar del ciclo 2021-2 titulado La altura, anchura y profundidad de la izquierda en América Latina, una perspectiva histórica. Tenemos hoy el gusto de que nos acompañe el profesor Paulo Drinot de University College London, quien nos va a dar la charla programada, y la doctora Carmen Ilizarbe Pizarro, docente del Departamento de Ciencias Sociales y doctora en Política y Magíster en Ciencia Política por la New School for Social Research. Ella nos va a apoyar hoy día con la moderación del evento. Es un gusto para nosotros poder estar con ustedes aquí y pues no me queda sino darles la bienvenida a todos, pedirles que por favor puedan mantener sus micrófonos apagados y desearles una muy interesante charla. Carmen, te escuchamos. Muchas gracias, Mari. Gracias a Dari por la invitación a moderar la charla de Paulo Drinot, conversar con él sobre el tema que ha propuesto. Paulo Drinot es profesor de Historia Latinoamericana en University College London. Es autor de La seducción de la clase obrera, Trabajadores, Raza y la formación del Estado peruano por el Instituto de Estudios Peruanos y el Ministerio de Cultura en el 2016. También ha publicado más recientemente The Sexual Question, A History of Prostitution in Perú, 1850-1956 por Cambridge University Press. En el 2020 ha sido coeditor y editor de varios libros, entre ellos Más allá de la dominación y la resistencia, Estudios de Historia Peruana siglos XVI-XX, también por el IEP en el 2005, La Gran Depresión en América Latina por el Fondo de Cultura Económica en 2015, El Perú en Teoría por el IEP en el 2017, La Revolución Peculiar, repensando el gobierno militar de Velasco por el IEP en el 2018, La Patria Nueva, Economía, Sociedad y Cultura en el Perú, 1919-1930, publicado por A Contracorriente en el 2018, y Cómics y Memoria en América Latina en el 2019. El trabajo de Paulo es un importante, destacado trabajo de historia política que cubre los periodos de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX principalmente, abarcando un momento en el que el Estado peruano está adquiriendo la forma que hoy le reconocemos más cercanamente, ¿no? Se ha enfocado también en pensar, entender los rasgos y formas de relación social que dan carácter a ese Estado, entendido de una manera amplia, es decir, no solamente como el aparato burocrático, sino incluyendo también a la sociedad y sus formas de relación. Como hemos visto en la breve descripción que he hecho desde sus muchas publicaciones, tiene trabajos emblemáticos, por ejemplo, The Allure of Labor, Workers, Race and Making of the Peruvian State, publicado en inglés, ¿no? Es la tesis doctoral de Paulo, originalmente publicada en inglés por Duke en el 2011 y luego por el IEP en el 2016. Y ese es un gran ejemplo de este interés por entender cómo se entrecruzan en el análisis de la política, las políticas del Estado, la construcción de marcadores sociales, económicos, culturales, de gran impacto, como es la idea de raza, por ejemplo. Posteriormente, el profesor Drinot ha desarrollado importantes temas de investigación, por ejemplo, alrededor de las relaciones de género. También el tema de la sexualidad es importante en su producción académica, la memoria política, la historia de la medicina, y más recientemente la trayectoria de la izquierda como proyecto político en América Latina. Sabemos, por ejemplo, que Paulo Drinot dicta un curso sobre el Che Guevara y también que actualmente trabaja en una biografía de José Carlos Mariátegui. El día de hoy presenta este tema
la altura, la anchura y profundidad de la izquierda en América Latina, una perspectiva histórica. Nos propone entonces categorías de la escala de medición para pensar a la izquierda en la región, tanto en la forma en la que se autorrepresenta a sí misma, como para pensar la forma en la que es vista y considerada en la actualidad a nivel nacional, regional e incluso transnacional. Es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy, Paulo. Tienes 40 minutos o 45 más aproximadamente para tu presentación y luego tendremos espacio para preguntas y comentarios del público también. Perfecto. Muchas gracias, Carmen, por esa presentación y muchas gracias a todos, a la comunidad de PUC por estar aquí. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Esto funciona? Sí. Bien, empiezo. Cada cierto tiempo muere la izquierda en América Latina, o por lo menos así pareciera. No me deja. El 22 de marzo de 2016, Jorge Castañeda, ex canciller mexicano y opinólogo profesional, publicó un artículo en el New York Times titulado La muerte de la izquierda latinoamericana. 3 años antes, Álvaro Vargas Llosa, la versión mini-me de su famoso padre y coautor de la diatriba antiizquierda El perfecto idiota latinoamericano, publicó un artículo en Foreign Policy titulado El fin de la izquierda latinoamericana. En el otro extremo del espectro político, el artículo del historiador Greg Grandin en The Nation, una revista de izquierda de Estados Unidos, en diciembre del 2015, se preguntaba, ¿es este el fin de la izquierda latinoamericana? Del mismo modo, The New Republic, otra revista de izquierda de Estados Unidos, publicó un artículo en abril del 2016 titulado ¿Ha muerto la izquierda latinoamericana? Es, creo, menos interesante preguntarnos si tales diagnósticos son correctos o incorrectos que preguntarnos a qué corresponden este tipo de diagnóstico. Lo que no quiere decir que la salud de la izquierda no es importante. Es decir, es más interesante explorar lo que significa decir que la izquierda latinoamericana está muerta o moribunda, o de hecho decir que la izquierda está volviendo a nacer. ¿Qué nos dicen estos diagnósticos sobre la comprensión actual de la izquierda en América Latina? ¿Y hasta qué punto son útiles estas preguntas en realidad cuando intentamos dar sentido a la historia más amplia de la izquierda en la región? La comprensión actual de la izquierda en América Latina y las propias representaciones de la izquierda que producen este tipo de diagnóstico han tendido a privilegiar categorías temporales de diferenciación, lo nuevo frente a lo viejo, la nueva izquierda y la vieja izquierda. Sin embargo, la nueva izquierda de la llamada marea rosa o pink tide, que es por supuesto la izquierda que supuestamente viene muriendo desde hace más de una década, parecería tener relativamente poco en común con la nueva izquierda de los años 60, del periodo de la Revolución Cubana. Y, claro, las viejas izquierdas de las que ambas nuevas izquierdas buscaban diferenciarse eran igualmente distintas. Además de estas categorías temporales de diferenciación, la literatura sobre la izquierda y las opiniones comunes, populares sobre la izquierda, proponen otra categoría de diferenciación, una categoría valorativa, es decir, una izquierda buena frente a una mala, una izquierda moderada frente a una radical, o como hemos visto en el caso peruano, una izquierda progre o caviar o civilizada frente a una izquierda terruca. Esta es, por supuesto, otra forma de entender la izquierda que da forma a los debates actuales sobre la salud de la izquierda. Un reciente artículo en la revista británica The Economist
sobre José Carlos Mariátegui, a raíz de una muestra muy buena sobre la revista Mauta que se organizó en un museo en Madrid. Este artículo contrastaba la buena izquierda representada por el intelectual marxista peruano y la mala izquierda que actualmente acecha a América Latina. Esta forma de diferenciar la izquierda latinoamericana ha llegado a impregnar, como hemos visto, gran parte de los debates hoy en la esfera pública. Entonces, lo que voy a proponer es que las categorías de diferenciación, de medición, de escala, la altura, la anchura y la profundidad, pueden proporcionar una forma más útil de pensar en el desarrollo histórico de la región, de la izquierda en la región. Desde finales del siglo XIX, la izquierda ha crecido y ha encogido, ha engordado y ha adelgazado, ha ganado profundidad y la ha perdido. La comprensión de las dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales a nivel nacional, regional y transnacional que dan forma a estos cambios de escala pueden ayudar a arrojar luz sobre la izquierda en América Latina en perspectiva histórica y posiblemente sobre la izquierda en la actualidad. Entonces voy a empezar aclarando las categorías de escala que estoy utilizando y lo que pretenden transmitir. Entonces, por altura me refiero al apoyo a la izquierda, que puede medirse de varias maneras, numéricamente a través de la afiliación a partidos políticos de izquierda o a sindicatos de izquierda o a través de los votos en las elecciones, pero también de una forma más impresionista. Esta categoría de escala intenta captar cómo ha crecido o disminuido, cómo se ha encogido el apoyo a la izquierda en América Latina. Por anchura me refiero a la diversidad ideológica y programática dentro de la izquierda. La noción de anchura refleja un espectro entre la diversidad cero, por ejemplo, toda la izquierda es comunista, y diferentes grados de diversidad. La de izquierda se divide en una serie de subconjuntos ideológicos y programáticos, ya sean partidos o movimientos. Esta categoría de escala intenta captar cómo se ha ampliado o reducido o engordado o adelgazado la diversidad ideológica y programática de la izquierda en América Latina. Por profundidad me refiero a la penetración económica, social y cultural de la izquierda, que puede medirse por el grado en que las ideas y las políticas asociadas a la izquierda lograron influir en las esferas económica, social y cultural. Esta categoría de escala intenta captar cómo la influencia de la izquierda en América Latina se ha profundizado o se ha vuelto más superficial. Estas categorías de escala pueden funcionar de forma independiente o interdependiente. Es concebible que una izquierda ancha o gorda, caracterizada por un alto grado de diversidad ideológica y programática, sea también una izquierda alta, caracterizada por el amplio apoyo que se refleja en el número de miembros registrados en el partido o en los votos en las elecciones. Pero no tiene por qué ser así. La anchura por sí misma no puede explicar la altura. La altura tampoco puede explicar la profundidad. Mucha gente votando a la izquierda puede no dar lugar a políticas de izquierda o incluso a ideas que influyan en las esferas económica, social y cultural. Basta pensar en el gobierno de Ollanta Humala. Aplicar este marco a América Latina y a la izquierda latinoamericana no es una tarea fácil. Para empezar, aunque se puede discernir hasta cierto punto una trayectoria común de la izquierda en toda la región en el largo siglo XX, hay variaciones significativas entre los países. Del mismo modo, algunas de las escalas son mucho más fáciles de estudiar o evaluar que otras. Los estudios por países de los partidos y movimientos de izquierda pueden servir para obtener una buena comprensión de la diversidad ideológica y programática en diferentes épocas, pero las cifras de afiliación a los partidos, y no digamos de los movimientos de izquierda, son difíciles de conseguir para la mayor parte del periodo analizado. En definitiva, esta aproximación al estudio de la izquierda latinoamericana en perspectiva histórica puede plantear más preguntas que respuestas. Sin embargo, un primer análisis, aunque algo superficial,
como verán, puede proporcionar algunas conclusiones preliminares que a su vez pueden constituir la base para un examen más detallado y cuidadoso. Los estudios recientes sobre la nueva izquierda en América Latina, es decir, la nueva izquierda que surgió a raíz de la Revolución Cubana, han señalado con razón la necesidad de ir más allá de las definiciones un tanto estrechas de la izquierda para abarcar no solo la izquierda revolucionaria o insurgente, o para el caso la izquierda formal organizada en partidos que compiten en elecciones, sino también una serie de movimientos sociales alineados en la izquierda, así como una política cultural más amplia de la izquierda. Estos estudios nos instan a tomar en serio el papel de los intelectuales y de las vanguardias culturales en la configuración del carácter de la izquierda en la región, pero también los movimientos sociales que dichos intelectuales y vanguardias ayudaron a articular y de las que se inspiran. Mirando hacia atrás y hacia adelante desde los años 60, desde la perspectiva de las categorías de escala que planteo en esta presentación, esto parece necesario y deseable si queremos comprender mejor la evolución histórica de la izquierda. Bien, antes de los años 60, la izquierda en América Latina era estrecha o delgada, es decir, con escasa diversidad ideológica y programática. Con la excepción de Argentina y Chile, donde había un importante partido socialista, o Perú, donde al menos hasta los años 40 el APRA se alineaba en la izquierda, o hasta cierto punto Colombia y Uruguay, donde los partidos Liberal y Colorado incorporaban ideales socialistas. En otros lugares, el Partido Comunista, en sus encarnaciones nacionales, dominaba la izquierda. O más bien, ser de izquierda significaba en gran medida ser miembro del Partido Comunista, y muy poca gente era de hecho miembro de los partidos comunistas, ciertamente antes de los años 40. Los movimientos anarquistas, anarcosindicalistas y libertarios de izquierda ampliaron un poco el alcance de la izquierda no leninista. Y en algunos países, como México, estoy pensando en el PLM de los hermanos Flores Magón, en Argentina con la Fora, en Chile con los Wobblies chilenos, estos movimientos ganaron cierta influencia entre ciertos grupos, incluidos los inmigrantes recientes, los estudiantes y los trabajadores urbanos, en particular artesanos y trabajadores portuarios. Pero pocos grupos anarquistas siguieron siendo influyentes más allá de la década de 1920, aunque hay algunas excepciones. Por supuesto, los anarquistas actuaron desafiando las fronteras, como se dice en un libro reciente, sobre todo las fronteras territoriales, por lo que enmarcar un debate sobre el anarquismo en términos nacionales corre el riesgo de malinterpretar la naturaleza y los objetivos mismos del anarquismo. El trotskismo solo tuvo una influencia importante en Bolivia, donde obtuvo, como es sabido, un importante apoyo del proletariado minero. El comunismo en América Latina en este periodo era internamente diverso y no siempre seguía la línea de Moscú. Y por supuesto, América Latina produjo en José Carlos Mariátegui una de las voces más distintivas del pensamiento marxista. En este sentido, tal vez existió cierta anchura dentro del comunismo latinoamericano, una anchura que provino, al menos en parte, de los intentos de los comunistas latinoamericanos de hacer que el comunismo resonara con las condiciones locales o nacionales y las reflejara. Esto dio lugar a importantes debates dentro del comunismo latinoamericano, entre Mariátegui y el líder comunista cubano Julio Antonio Mella, entre Mariátegui y la Comintern y su líder local, Vittorio Codovía, y entre Mariátegui y Yaya de la Torre, sobre todo. También llevó, como es bien sabido, a que la Comintern mirara a los comunistas de América Latina con recelo, sino con desprecio, y a que se intentara frenar sus actividades, especialmente durante el llamado tercer periodo, y sobre todo en el caso de la Nicaragua de Sandino. Si la izquierda en este periodo era estrecha, también era corta, su apoyo era limitado.
Es cierto que los partidos comunistas de Chile y de México contaban con unos 40 o 50.000 miembros en la década de 1940, mientras que los miembros del Partido Comunista Cubano se acercaban a 120.000 en la misma década. Pero antes de la década de 1940, las cifras de miembros en la mayoría de los países eran de cientos. El número de miembros aumentó significativamente durante la Segunda Guerra Mundial, hasta cerca de 500.000 en 1947, según un cálculo, y de este 500.000, 200.000 eran miembros del Partido Comunista Brasileño. En la mayoría de los países, por supuesto, los partidos comunistas eran ilegales y se les prohibía participar en las elecciones. Esto puede explicar el bajo número de miembros, es decir, la poca altura o chatura de la izquierda en gran parte de este periodo. Pero también puede explicar el aumento de la afiliación en determinadas coyunturas, normalmente reflejo de circunstancias internacionales extraordinarias, como fue la Segunda Guerra Mundial, que permitieron a los partidos comunistas salir de una existencia clandestina. Del mismo modo, aunque el periodo del Frente Popular, en los años 30, una política que buscaba establecer alianzas con otros movimientos antifascistas y que que reemplazó la estrategia de clase contra clase de comienzos de la década del 30, que fue bastante desastrosa. Ese periodo del Frente Popular creó oportunidades para que los partidos comunistas obtuvieran cierta influencia política e incluso participaran en algunos gobiernos, como ocurrió en Chile. Pero la represión sistemática general del comunismo durante gran parte de la primera mitad del siglo XX redujo su capacidad de conseguir apoyo en la mayoría de los casos. Lo mismo ocurrió en la década de 1950, cuando la represión de los partidos comunistas en toda la región aumentó a medida que la Guerra Fría cobraba impulso, y cuando lo que he llamado en una publicación el anticomunismo criollo, es decir, un tipo de anticomunismo local y anterior a la Guerra Fría en la región, se mezcló con un nuevo anticomunismo de Guerra Fría, vigorizado y respaldado por Estados Unidos. La cuestión es que en muchos países el anticomunismo fue primero de cosecha propia y no dirigido por Estados Unidos, producto a menudo de la alineación de las élites económicas, la iglesia y el ejército con las derechas locales. El anticomunismo dirigido por Estados Unidos, a partir de la década de 1930, pero sobre todo a partir de la década del 50, encontró aliados locales ya bien versados en el anticomunismo. El resultado de este proceso fue más evidente en el golpe de 1954 en Guatemala. De hecho, el Partido Comunista Guatemalteco, que contaba con una membresía muy reducida, solo tenía una influencia limitada en el gobierno de Arbenz y había estado en desacuerdo casi total con el gobierno de Arévalo. Pero su mera existencia y su participación minoritaria en el gobierno sirvieron de excusa para reprimir al gobierno reformista de Arbenz con el argumento de que era una cabeza de playa comunista en el patio trasero de Estados Unidos. Por tales razones, la profundidad de la izquierda, su influencia en la esfera económica, social y cultural, fue igualmente limitada. Sin embargo, esto es solo en parte consecuencia de la represión que sufrieron los partidos comunistas o del clima que la Guerra Fría creó de forma más general en la región. También tuvo mucho que ver el hecho que los partidos comunistas, en su mayoría, siguieron buscando apoyo principalmente entre un pequeño proletariado urbano, o en el caso de Perú, un proletariado minero igualmente pequeño. En los países más grandes, los partidos comunistas buscaron apoyo en lo que en última instancia seguían siendo pequeñas comunidades obreras industriales, e hicieron poco por extender su atención a las poblaciones rurales mayoritarias. Hay excepciones a esto. Mark Becker ha mostrado convincentemente que en el caso de Ecuador, los comunistas sí buscaron vincularse con movimientos indígenas, y otros han sugerido lo mismo sobre la izquierda chilena de comienzos de siglo y la población mapuche.
Podría decirse que el apoyo a Julio Prestes en Brasil se extendió al campo, aunque el grueso del apoyo del PCB era urbano y fabril. Esto no quiere decir que los comunistas estuvieran completamente desentendidos del mundo rural ni de la cuestión racial en América Latina. En algunos casos, como en Cuba o en Bolivia, hubo intentos importantes de crear vínculos entre trabajadores blancos y negros, cubanos afrodescendientes, migrantes haitianos, en el primer caso, y entre obreros urbanos mestizos y campesinos indígenas, en el segundo, y de integrar la cuestión social con la cuestión racial en el proyecto comunista. Incluso en el Perú podemos ver elementos de esto en intentos limitados y con escaso éxito por el Partido Comunista de llegar a sectores quechohablantes en los años 30. En los años 40 y 50, estos esfuerzos comenzaron a dar frutos a través del establecimiento de nuevas organizaciones sindicales en ciertos lugares del país, en particular en Cusco. Más importante para explicar la chatura y superficialidad de la izquierda es el hecho de que los izquierdistas de diversos matices, y en particular los comunistas, tuvieron menos éxito a la hora de cortejar a la mano de obra urbana que, para llamarlos algo, los nacionalistas populistas. Es decir, gente como Perón en Argentina, Vargas en Brasil, o una serie de gobiernos revolucionarios en México. Por supuesto, estar en el poder ayudó a estos nacionalistas populistas a desarrollar vínculos con importantes dimensiones materiales, pero también simbólicas, con los trabajadores urbanos, y esto socavó el atractivo de los comunistas y de los socialistas. Pero incluso los nacionalistas populistas, sin poder, tuvieron más éxito que los comunistas o los socialistas. En Perú, a partir de la década de 1930, el APRA, bajo el mando de Aya de la Torre, fue capaz de cortejar a los trabajadores organizados con mucho más éxito que el Partido Comunista de Odosio Rabines o el Partido Socialista de Luciano Castillo. Sin embargo, al mismo tiempo, incluso en los casos en los que la izquierda tenía prohibida la participación política o en los que su influencia estaba limitada por un movimiento nacionalista populista mucho más exitoso, su propia existencia contribuyó a crear un clima de acción social hacia la cuestión social. Se trataba de un tipo de acción social emprendida por regímenes oligárquicos o cívico-militares, también por regímenes populistas, y que tenía como objetivo, en cierta medida, socavar el atractivo del anarquismo y del comunismo e incorporar a estas masas, pero que de forma más general reflejaban un giro más amplio en la política social que es perceptible en todo el mundo en los años 20 y especialmente en los 30. De este modo, sobre todo a raíz de la Gran Depresión, pero también antes de ella, una serie de países de toda la región introdujeron una serie de políticas, algunas más radicales, como la reforma agraria de México, que transformó radicalmente el campo mexicano, o la expropiación de las compañías petroleras extranjeras, que se da tanto en Bolivia como en México. Otras medidas más moderadas, como la legislación social progresista, que se introdujo gradualmente en muchos de los países durante los años 20 y 30, en algunos casos incluso antes. Estoy pensando en legislación sobre accidentes de trabajo, negociación colectiva, una incipiente seguridad social, que equivalía en algunos casos a un sistema embrionario de bienestar social. No cabe duda de que estas medidas expresaban a menudo las suposiciones, tanto de género como de raza, sobre los grupos que constituían una clase nacional obrera valiosa, una clase obrera nacional valiosa, perdón, aunque a veces problemática, que necesitaba y merecía protección. Sin embargo, yo diría que reflejan, al menos en parte, la influencia de la izquierda, su profundidad, en el cambio económico y social, aunque sea de forma indirecta. Un desarrollo particularmente importante, en este sentido, visible en Argentina, Brasil, México, Venezuela y en menor medida Chile, Cuba e incluso Perú, fue el reposicionamiento del obrero, del trabajador,
a menudo imaginado como industrial, masculino y mestizo, y por lo tanto rara vez o nunca como rural, femenino o indígena o afrodescendiente, como un actor nacional clave y ya no simplemente como una amenaza social para las sociedades burguesas. Una vez más, esto no fue un logro directo de los partidos comunistas o de la izquierda en general, sino que podría decirse que fue un logro indirecto, en la medida en que el sujeto político tradicionalmente interpelado por la izquierda no solo no pudo seguir siendo ignorado, sino que llegó a ser presentado cada vez más como un agente de progreso y modernidad en los países que promovieron la industrialización y la modernización de sus sectores productivos. Además, también desde el punto de vista cultural, la izquierda fue influyente en este periodo. Figuras clave de la izquierda extendieron su profundidad a través de su acción política cultural, particularmente en México, donde la política cultural del régimen revolucionario, dirigida a la construcción de la nación, se apoyó en figuras como Diego Rivera y David Siqueiros, estrechamente alineadas con el comunismo. En general, sin embargo, parece justo decir que en el periodo anterior a la década de 1960, la izquierda en América Latina era chata, delgada y superficial. En cambio, las décadas de 1960 y 70, que corresponden aproximadamente al periodo en que surgió la vieja nueva izquierda, fueron testigos de una importante ampliación y expansión de la izquierda en muchos países latinoamericanos. En Perú, por ejemplo, la ampliación de la izquierda, el crecimiento de su diversidad ideológica, programática, puede verse a través de la formación de una serie de nuevos partidos, algunos de los cuales eran escisiones del Partido Comunista o del APRA. Antes de la década de 1960, la izquierda peruana se limitaba en gran medida al Partido Comunista, a sectores del APRA y al pequeño Partido Socialista de Luciano Castillo, como ya mencioné. En los años 60 surgieron un sinfín de grupos maoístas, guevaristas y trotskistas, así como partidos socialdemócratas como Acción Popular de Belaúnde o la misma Democracia Cristiana, que en sus inicios tenía clara inspiración socialista. Pero el ensanchamiento de la izquierda puede verse en toda la región en este periodo, y reflejó tanto factores locales como globales. La influencia de las revoluciones china y cubana y la política de superpotencia de la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. Hay que reconocer que fue una política más bien conservadora respecto a la posición más internacionalista que había tenido en el periodo de la Comintern, ¿no? Pero también los movimientos anticoloniales y de liberación nacional en Asia, en África, en los que es interesante notar, la izquierda latinoamericana influyó y a su vez fue influida, ¿no? Si pensamos desde Bandung, los movimientos no alineados, pasando por el tricontinentalismo del Che Guevara y de otros. Todo esto explica en gran parte cómo y por qué los nuevos repertorios ideológicos de la izquierda a nivel global estuvieron disponibles para su adopción y adaptación en América Latina. También es importante en este sentido la influencia de la política socialista y socialdemócrata en Europa y Estados Unidos, que produjo un repertorio no marxista. Estoy pensando, por ejemplo, en las políticas de asistencialismo en Europa, que surgen de los partidos socialdemócratas laboristas, pero también las nociones de la gran sociedad asociadas con los gobiernos de Kennedy y de Johnson en Estados Unidos. Esto también lo vemos emulado en algunas partes de la región. En el caso peruano, Acción Popular de Belaúnde es un ejemplo muy claro. Y quizás se debería decir más sobre esta fertilización cruzada de la política exterior, de la Alianza para el Progreso y del desarrollo de la socialdemocracia en América Latina. Los factores locales, o sea, hasta ahora he hablado de los factores más bien globales, ahora los factores locales también explican esta ampliación. En las décadas de 1950 y 60 se produjo una expansión de la clase media con acceso a la educación universitaria en toda la región. Esto produjo un electorado más amplio para la izquierda, yo diría menos para la derecha, y quizás por primera vez desde el movimiento de la reforma universitaria de 1919 y en un grado mucho mayor
los jóvenes de América Latina, una categoría sociológica clave, aunque creo yo todavía poco investigada, se convirtieron en actores políticos a tener en cuenta. Pero fuera de la clase media, la expansión de la industria en algunos países, los países más grandes, también contribuyó a ampliar el electorado potencial de la izquierda, a medida que el proletariado urbano crecía y la política sindical ganaba fuerza. Por último, también en el campo, los trabajadores rurales se radicalizaron cada vez más, persiguiendo a menudo reformas agrarias de facto a través de su acción militante. Y aquí quizá el caso más claro es el de Bolivia durante los gobiernos del MNR, donde un campesinado altamente politizado radicalizó las reformas moderadas aplicadas desde arriba por la burguesía paceña, ¿no? Como esto sugiere, la ampliación de la izquierda no se produjo únicamente a nivel de partidos. Es evidente también en la política cultural del periodo, en la creciente participación de los movimientos sociales, aunque el término sea algo anacrónico, movimientos sociales tanto urbanos como rurales, tanto de la clase media como obrera, en la esfera pública. Nuevamente, tomando el caso peruano, vemos a grandes figuras intelectuales como los escritores Mario Vargas Llosa, que todavía era un hombre de izquierda, José María Arguedas, contribuyendo a marcar el tono y la dirección del discurso público, de manera que contribuyó a ampliar la izquierda, pero también a extender su profundidad, es decir, a aumentar su penetración en la sociedad y su influencia en las esferas económica, social y cultural, pero ellos pudieron hacerlo porque había un público deseoso de abrazar una nueva narrativa sobre el carácter de la sociedad en la que vivía. Este proceso, tanto en Perú como en otros lugares, me parece sigue siendo poco investigado. Un contribuyente clave a la expansión de la política cultural de la izquierda, en gran medida ausente en el periodo anterior, aunque no completamente, fue una iglesia católica progresista, incluso radical, que desarrolló en la teología de la liberación una narrativa complementaria a la desarrollada por la nueva izquierda, y en el caso de Camilo Torres y otros menos famosos que él, se convirtió en un participante activo en la política radical, de hecho en la política insurreccional, que ayudó a ampliar a la izquierda de manera significativa. Este desarrollo ha recibido cierta atención, pero todavía sabemos mucho más sobre las ideas de la teología de la liberación que sobre su influencia en la sociedad latinoamericana en este periodo clave. Si la izquierda se volvió más ancha en este periodo y quizás como consecuencia aumentó su altura, su apoyo entre la población en algunos países, su profundidad varió considerablemente de un lugar a otro. En los países en los que la izquierda estuvo en el poder, Cuba, Chile con Allende, Nicaragua con los sandinistas, la penetración económica, social y cultural de la izquierda fue profunda, transformando la sociedad de manera importante, aunque, al menos en el caso chileno, temporal y eventualmente revertida. Las reformas sandinistas en Nicaragua han sido más duraderas, me parece, o al menos menos obviamente derogadas por lo que vino después, como ocurrió en Chile. La penetración cultural de la izquierda en este periodo merece una atención especial, sobre todo porque su efecto en lugares como Cuba, Chile y Nicaragua tuvo un impacto subsidiario en países donde la izquierda no estaba en el poder. Estoy pensando, por ejemplo, en la influencia transnacional de productos culturales como la nueva trova cubana o la nueva canción chilena, pensando también en la iconografía de las revoluciones cubana y nicaragüense, en el hombre nuevo guevarista, ¿no? Esto es algo que está empezando a recibir cierta atención por parte de los historiadores, aunque se necesita mucho más trabajo. En otras palabras, incluso en los países en los que la izquierda no estaba en el poder y en los que la influencia directa de la izquierda en la sociedad era limitada, puede haberse producido cierta profundización como consecuencia de la circulación transnacional de las ideas y de los productos culturales de la izquierda en la región en general. Es cierto que muchos de los nuevos grupos de izquierda en los países latinoamericanos en los que la izquierda no estaba en el poder en este periodo, tenían una membresía minúscula.
y a menudo no estaban interesados en participar en elecciones, por lo que, aunque la diversidad ideológica y programática se amplió, no está tan claro que el apoyo político a la izquierda, la altura, en estos países aumentara de forma significativa, y la capacidad de la izquierda para influir en la sociedad se restringió en términos generales. Pero sería necesario evaluar el impacto más amplio de la circulación de las ideas de izquierda en estas sociedades para tener una comprensión más completa de la profundidad de la izquierda en estos países, evaluando tanto la influencia de la izquierda local como una influencia transnacional más difusa, pero posiblemente aún más transformadora, ¿no? Entonces, en otras palabras, si bien puede haber casos donde la izquierda en un país no tiene mucha fuerza, el hecho de que tienes a Cuba o a Chile al lado puede tener influencia en la profundización de las ideas de izquierda en esos países. En varios países, sin embargo, la profundidad de la izquierda fue severamente restringida por la reacción, es decir, por la ola de regímenes militares que buscaron contener a la izquierda, no emulándola, sino eliminándola. Perdón, me he saltado un párrafo, voy hacia atrás. Entre los casos interesantes de este periodo se encuentran el Perú de Velasco, Panamá de Torrijos y Bolivia de los gobiernos militares de Torres y Obando, donde las políticas asociadas a la izquierda fueron implementadas desde arriba por gobiernos militares que las consideraban necesarias para contener a la izquierda insurreccional. Sin embargo, de nuevo, al igual que con los regímenes populistas de los años 30 y 40, los nacionalistas militares estaban motivados por algo más que el deseo de neutralizar a la izquierda. Para empezar, a menudo la izquierda local o sectores de ella se convirtieron en socios del gobierno, como ocurrió en Perú, donde los militares poblaron una serie de organismos estatales clave con izquierdistas, incluidos antiguos guerrilleros, entre ellos el ex canciller peruano Héctor Béjar. Pero las políticas aplicadas desde la reforma agraria, pasando por las cooperativas industriales hasta la movilización social, también respondían a influencias más amplias y transnacionales, es decir, reflejaban un momento transnacional mayor, conformado por procesos análogos ocurridos en lugares tan distantes como Egipto o Yugoslavia. En varios países, sin embargo, la profundidad de la izquierda fue severamente restringida por la reacción, por la ola de regímenes militares que buscaron contener a la izquierda, no emulándola, como el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada en el caso peruano, sino eliminándola, al mismo tiempo que introducían reformas, particularmente en Chile, dirigidas a erosionar y, si fuera posible, a eliminar al votante tradicional de la izquierda. En efecto, los regímenes militares del Cono Sur parecen haber comprendido que para erradicar completamente a la izquierda era necesario abordar su profundidad, hacer retroceder su influencia en las esferas económica, pero también social y cultural. Esto, y creo que cada vez lo entendemos mejor, es lo que fue y es el neoliberalismo. No solo un conjunto de políticas económicas asociadas al consenso de Washington, sino una contrarrevolución radical en las disposiciones sociales y culturales. Esta revolución reaccionaria se logró solo parcialmente, pero sus legados han demostrado ser duraderos. Sin embargo, a través de sus políticas de represión, los militares proporcionaron a la izquierda un lenguaje extremadamente poderoso con el que su profundidad aumentaría en los años 80, los derechos humanos. Desde la década de 1980, yo diría que se observa una tendencia muy diferente. Aunque se tiende a considerar este periodo como el que marcó el triunfo del neoliberalismo, yo sugeriría que el apoyo a la izquierda ha aumentado en casi todas partes. Hay muchas más comunidades de izquierda, lo que está relacionado con el auge de los movimientos sociales, movimientos de mujeres, movimientos indígenas, movimientos de afrodescendientes, movimientos LGTBQ, movimientos ecológicos y medioambientales, movimientos estudiantiles, etc.
Estos movimientos no siempre están alineados con la izquierda, pero a menudo lo están. Han rehecho la izquierda de manera importante. La base de apoyo tradicional de la izquierda, la mano de obra industrial y en menor medida un sector de las clases medias, nunca fue muy grande en un principio, pero en el contexto de la reestructuración neoliberal de los años 80 y 90 y la desaparición de las políticas de sustitución de importaciones, se redujo masivamente. Pero la pérdida de esta base de apoyo tradicional se ha visto compensada por un electorado de izquierda ampliado y diversificado. Al mismo tiempo, este electorado es quizá menos leal o menos identificado con la izquierda de lo que era la fuerza laboral industrial, y por lo tanto es más fácil de captar por fuerzas que no son de la izquierda o susceptible de desarrollar agendas que lo distancien de la izquierda o lo lleven a oponerse abiertamente a ella. Asimismo, este crecimiento del apoyo a la izquierda, un aumento de la altura de la izquierda, no se traduce necesariamente en poder político para la izquierda, ya que a menudo el apoyo se dirige a movimientos sociales alineados con la izquierda, pero que no tienen objetivos electorales. Solo en la medida en que ese apoyo de diversos movimientos sociales se aglutine en un vehículo electoral, ese apoyo, esa altura, puede convertirse en la base para que la izquierda conquiste el poder político. Esto es efectivamente lo que ha ocurrido en varios casos. Me resulta menos claro lo que ha sucedido con la amplitud de la izquierda, con su anchura. Por un lado, podría decirse que la diversidad ideológica y programática de la izquierda característica de los años 60 y 70 ya no existe. Es cierto que en muchos países siguen existiendo pequeños grupos maoístas, trotskistas y otros, pero son minúsculos y su influencia política es limitada. Con la evidente excepción de Cuba y quizás sorprendentemente Chile, donde el Partido Comunista sigue generando cuadros impresionantes, los partidos comunistas son meras sombras de lo que fueron. Por otra parte, la aparición de movimientos sociales de diversa índole ha reconfigurado a la izquierda, introduciendo un nuevo tipo de diversidad ideológica y programática, pero en general esta ideología es a menudo menos claramente marxista en su inspiración o genealogía, y por tanto cabría preguntarse si es menos obviamente izquierdista en el sentido tradicional del término. Al mismo tiempo, esta nueva y diversa izquierda también ha sido subsumida en algunos casos en un proyecto estatal de izquierda de tipo nacionalista populista, que a menudo desplaza o consume otros proyectos de izquierda. El caso de Ecuador o incluso el de Bolivia con el MAS son casos donde una nueva izquierda ha surgido de un movimiento social, pero se ha expandido de tal manera que ha subsumido a otros, ¿no? En otros casos, los movimientos sociales han sido subsumidos e incluso adquiridos por las izquierdas socialdemócratas, como ocurrió en Chile bajo la Concertación, o tal vez ocurrió en el caso de Brasil con el PT, que a pesar de algunas experimentaciones participativas y ocasionales guiños a una noción ampliada de democracia que estira la norma daliana procedimental, han tendido a gobernar de manera consistente con formas algo tradicionales. Por supuesto, durante este periodo, los tipos de izquierda más antiguos, como las FARC y el ELN en Colombia, Sendero Luminoso en Perú, o las diversas insurgencias guerrilleras en Centroamérica, han sobrevivido y no pueden ser ignorados. Merece la pena explorar con más detalle de lo que he podido hacer hasta ahora, el efecto que tienen el efecto que tienen en la nueva izquierda, pero del caso peruano se desprende que la insurgencia de Sendero, en menor medida del MRTA, ha sido extraordinariamente perjudicial para la izquierda en el Perú, en el periodo posterior al conflicto armado interno, donde la izquierda ha sido hasta hace muy poco especialmente chata y superficial, según las categorías que estoy usando. Además, a diferencia de los países andinos vecinos, ha resultado muy difícil aglutinar los diversos movimientos sociales en un nuevo vehículo electoral de la izquierda, a pesar del buen desempeño
de Verónica Mendoza en las elecciones de 2016. La elección de Pedro Castillo presenta un nuevo panorama, pero lo que significa en términos de la altura o profundidad de la izquierda peruana merece una discusión aparte. En muchos países, cabe señalar, las nuevas izquierdas basadas en los movimientos sociales han incorporado personal e ideas de la anterior nueva izquierda de los años 60 y 70. El Frente Amplio en Uruguay es un buen ejemplo. Esto plantea interesantes cuestiones sobre las conexiones entre la vieja nueva izquierda y la nueva nueva izquierda, que pueden resultar útiles para entender la evolución de ambas izquierdas en el pasado reciente. No se trata de argumentar que los viejos guerrilleros de los 60 se han reinventado como ecologistas, una acusación frecuente en el Perú, como si esto fuera algo malo, ¿no? Sino de examinar las condiciones que permiten a la izquierda, ya sea vieja nueva o vieja nueva convertida en nueva nueva, aumentar su altura, su apoyo y profundizar su influencia. De hecho, en lo que respecta a la profundidad de la izquierda, parece a primera vista que hay una variación significativa entre los países en los que la izquierda ha estado en el poder y los países en los que no ha estado. En los países en los que la izquierda ha estado en el poder, la influencia de la izquierda en la esfera económica, social y cultural ha sido importante. Se han dado reformas que han producido una mayor inclusión social, una ampliación de la ciudadanía efectiva y se han empezado a abordar desigualdades estructurales. Al mismo tiempo, hay que reconocer que las tensiones que han surgido por la continuidad de modelos de economía extractiva en Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela han producido otro tipo de problemas. Sin embargo, en los países en los que la izquierda no ha tenido el poder y en los que la influencia de la izquierda es limitada, el Perú es un buen ejemplo, algunas de estas reformas han sido impulsadas por sectores no izquierdistas, pero en mucho menor medida. Ya voy terminando. Un factor clave para la profundización de la izquierda en los países en los que ha estado en el poder desde los años 2000 ha sido, como ya anticipé, el boom de las materias primas. Pero igualmente importante, diría yo, ha sido el cambiante contexto internacional mundial. El final de la Guerra Fría y la posterior reorientación de la política exterior de Estados Unidos lejos de América Latina coincidió con la desaparición de la nueva izquierda postcubana y contribuyó a ella. Uno de sus principios clave, que la lucha por la justicia social en América Latina era inevitablemente una lucha antiimperialista, perdió su atractivo, aunque por supuesto podía seguir siendo utilizada de cuando en cuando, como demostró Hugo Chávez. Pero yo sugeriría que las izquierdas de la posguerra fría en América Latina han sido capaces de hacer incluso cosas muy básicas y sencillas que en el contexto de la Guerra Fría la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina hacía imposible o al menos muy difícil de hacer. Entonces, en conclusión, admito que el relato que he hecho aquí es muy esquemático y sin duda erróneo o insuficientemente desarrollado en algunos de sus detalles, pero el marco analítico, conceptual que propongo puede quizás ayudarnos a pensar histórica y comparativamente sobre la izquierda de una manera que llame la atención en mayor medida que otros marcos a, primero, los grupos de apoyo de la izquierda y cómo estos grupos han cambiado. Dos, la medida en que la izquierda ha logrado influir en la naturaleza y el carácter de las sociedades latinoamericanas y cómo esta influencia ha crecido o se ha reducido. Y tres, la naturaleza cambiante de la propia izquierda a medida que ha ampliado o reducido su diversidad ideológica y programática. Esto podría ayudarnos a desarrollar una mejor respuesta a la pregunta ¿qué es la izquierda?, ya que pone de relieve el hecho de que la izquierda siempre ha estado sujeta a cambios en su base de apoyo, su composición y su influencia, y proporciona una idea de la naturaleza de ese cambio y de las fuerzas que la han configurado. Esto a su vez podría ayudarnos a desarrollar mejores formas de pensar sobre la izquierda, formas que nos lleven en direcciones más productivas que las discusiones sobre si la izquierda está muerta o renaciendo
o si es buena o mala. Gracias. Muchas gracias, Paulo, por esas estimulantes reflexiones que veo bien conectadas a tu trabajo de investigación, que acompaña, ¿no?, el pensar, el entender el proceso de construcción del Estado peruano y del Estado también en América Latina. Nos traes a la mesa una serie de procesos bastante complejos, me parece un esfuerzo ambicioso, importante, ¿no?, de vincular procesos culturales, procesos económicos, la reconfiguración en distintas claves del escenario político, y claro, y en el centro esta categoría, la categoría izquierda, que por cierto no se entiende sin la otra, ¿no?, la derecha. Hay un origen ahí de los términos. Quizás una primera pregunta para ti sería pedirte una reflexión sobre la denominación y el contenido del proyecto en relación a su opuesto, ¿no? Estamos ahora en el siglo XXI en un momento en el que ambos términos han resurgido con fuerza, y no solamente los términos han resurgido con fuerza. Estas son dos categorías analíticas que estamos utilizando cotidianamente para ver el caso peruano, para ver también Chile, por supuesto, Estados Unidos, Europa incluso. Entonces, asistimos a un momento de resurrección de estas etiquetas que parecían colapsadas hace unos 10 años nada más, ¿no?, y que ahora son más que solamente etiquetas. Y sin embargo, muchísimas cosas han cambiado, ¿no? Entonces, primero quizás pedirte una reflexión sobre el origen y sobre los contenidos, la forma en la que tú estás conceptualizando a la izquierda y también un poco a su opuesto, ¿no? Me gusta mucho en tu presentación cómo la evolución de lo que llamamos izquierda en América Latina está en contrapunto con procesos económicos, políticos, sociales, pero también con estos embates que buscan constreñir, limitar, o incluso cuando hay mayor profundidad, por ejemplo, o anchura o altura, ¿no?, contenerla, a veces exitosamente, ¿no? Tu relato o tu análisis sobre los proyectos militares, incluido el proyecto de Velasco, que es un poco la dictadura hacia la izquierda, la dictadura extraña en nuestro país, ¿no?, cuando todas las otras van hacia la derecha, nosotros para la izquierda. Pero es, por supuesto, también un esfuerzo por contener a una izquierda más radical, más social también, más popular. Antes del gobierno de Velasco están los procesos de toma de tierras tan importantes, ¿no?, y a la vez tan desconectados del discurso político partidario. Entonces, por ahí una segunda pregunta para ti, ¿no? ¿Cómo pensar cuando tú hablas de la izquierda, estás, entiendo yo, en tu exposición, principalmente centrándote en la formación de partidos políticos que se autodenominan de izquierda, el Partido Comunista, Partido Socialista, en el caso del Perú en los años 80 ya toda este cosmos, ¿no?, hecho de entes pequeñitos, pero en general parece que estás hablando de un ente corporativo que es sobre todo partidos, o organizaciones que a veces son también insurgentes, revolucionarias, que quieren llegar al gobierno, que quieren llegar al poder a través de los mecanismos instituidos o a veces subvirtiéndolos también. Pero en todo caso son grupos que se corporativizan, ¿no? Entonces el sujeto es un sujeto político orgánico, pero que también hay que entenderlo como un sujeto político marginal, no está en el centro, no es hegemónico en la región, eventualmente logra el poder aquí o allá, pero no es el centro del quehacer político, no va a marcar hegemónicamente la región, sino más bien contrahegemónicamente o desde los márgenes, ¿no? Pero en tu relato también aparece, sobre todo después de los años 60, la gente, los movimientos sociales, ¿no? Este otro espacio con el que los partidos siempre tienen que vincularse,
y que en una época, digamos, cuando la comunidad política de electores o de votantes, de gente que podía ser militante era muy pequeña, quizás era más sencillo, ¿no? Las demandas también se articulaban un poco en función de los clivajes sociales, marcadores muy rígidos, pero con la complejización de la sociedad, el tránsito a, por ejemplo, una democracia de audiencias, como ha dicho Manín, con la descomposición, ¿no?, de los entes corporativos, su fuerza y su importancia en general en las sociedades, cosa que no podemos atribuir solamente al neoliberalismo, quizás la política también se ha alterado, ¿no? Y entonces no solamente la izquierda o los partidos de izquierda han perdido peso para representar las demandas y necesidades sociales, no solamente los partidos de izquierda perdieron anchura, altura y profundidad, también los de derecha y también los de centro, ¿no? Entonces, mi pregunta es por el sujeto político como un ente corporativo, ¿no? ¿Es el sujeto, es la izquierda siempre tenemos que mirarla siempre como ente corporativo, o podemos pensarla también en términos mucho más amplios, ¿no? Podemos pensar que junto con esta lógica más cultural, de influencia o de soft power que parecería haber podido impulsar la izquierda en tu relato, hubiera finalmente alcanzado más amplitud, pero a nivel social, ¿no? Sin ese vínculo directo de la militancia, del comprometerse con un ideario completo, y en ese proceso incluso haber desdibujado lo que era la idea de una izquierda y una derecha, ¿no? Para tomar algunas cosas y no necesariamente vincularse a estas categorías o etiquetas. Bueno, ahí algunos comentarios míos, hay preguntas del público también que voy a ir repasando. Quizás te pido una primera reacción mientras voy viendo yo y seleccionando algunos otros para una segunda ronda de conversación. Muchas gracias, Carmen, por comentarios. No creo que voy a poder contestar todo porque hay muchas ideas ahí, pero, o sea, precisamente algo que yo retomo de historiadores que están repensando este periodo clave, ¿no?, del surgimiento de la nueva izquierda después de la Revolución Cubana, es esta necesidad de ir más allá del partido como la unidad de análisis histórico privilegiado sobre la izquierda, ¿no? Es decir, los partidos políticos son importantes, los partidos revolucionarios son importantes, pero uno no puede entender la izquierda si solo ve esos partidos, o si solo ve el Partido Comunista en el primer periodo. Entonces, por eso en mi presentación he intentado, quizá no muy exitosamente, de plantear eso, ¿no? Que hay que ver también lo que por momentos se ha hablado de una política cultural de izquierda que va más allá de lo programático, de lo ideológico, asociado estrictamente con lo corporativo, como lo pones tú, ¿no? El partido. Pero claro, también hay vínculos, es decir, cuando mencioné el papel que cumple una figura como Diego Rivera, hay una conexión ahí muy clara también con partidos políticos concretos en México, ¿no? Entonces, creo que no se pueden separar las dos cosas, pero el trabajo historiográfico actual me parece, es el que nos va a llevar a ampliar la mirada más allá de los partidos políticos y entender la historia en sus dimensiones sociales, culturales, etc. Y ese es un trabajo muy difícil porque el tipo de fuentes que uno necesita como historiador para trabajar esas cosas no siempre están disponibles, pero ya uno puede ver muy claramente en algunas historiografías de la región que eso se está haciendo con mucho éxito, particularmente en Argentina, en México y en otros países. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que propones de ir más allá de lo corporativo. Sobre la derecha, claro, en cierto modo, aunque no me lo he propuesto bueno, la verdad es que no sé por qué, pero este modelo que planteo, este marco conceptual,
podría utilizarse también para pensar la izquierda, ¿no? Es de altura, anchura, profundidad, y un estudio más completo que el que he presentado haría las dos cosas, vería a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo, y sería mucho más rico, mucho más interesante. No me lo propuse y quizás no soy la persona para hacerlo porque no he estudiado en la historia de la derecha latinoamericana tan de cerca como he estudiado la historia de la izquierda, pero estoy de acuerdo y algo de eso planteé en la presentación, que es, así como la izquierda va cambiando, la derecha también, y es una relación dinámica, obviamente, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo, eso hay que verlo. Y lo que quiero enfatizar, dejar en relieve es esta idea que la izquierda cambia, ¿no? Y que necesitamos tener un marco conceptual que tome ese cambio en serio y que no trate de encasillar lo que observamos empíricamente en categorías que no corresponden. Entonces, otra versión de decir esto es cuando acusan a cualquier cosa de comunismo, no es solo que están usando el comunismo para atacar, que en gran parte es eso, pero también lo que revela es una incapacidad para imaginar y dar nombre a nuevas realidades políticas, ¿no? Y creo que entonces esos dos movimientos me parecen interesantes. El uso de la categoría comunismo para atacar a quien sea, pero también una incapacidad de articular una nueva manera de pensar lo que es la izquierda hoy, que no se puede, pues, colapsar en ese término, ¿no? Ujú. Correcto, muchas gracias por las precisiones, Paulo. Creo que nos podríamos quedar conversando el día entero, pero voy a leer algunas preguntas que han llegado a través del chat o de Facebook también, que estamos transmitiendo en vivo. Voy a leer una primera, un par de preguntas, me parecen interesantes, complejas. La primera dice, siguiendo las dimensiones en las que basa su análisis, pareciera que en el caso peruano la profundidad de la izquierda peruana ha venido de más a menos. Es decir, pareciera que en los últimos años se ha hecho superficial. Ejemplo de ello son los partidos casi inexistentes, pero peor aún en programática e ideología. Entonces, se podría decir que el discurso progresista que pareciera que está o ha estado liderando los discursos de los partidos y agrupaciones de izquierda, paradójicamente ha hecho que las otras dimensiones como altura o anchura hayan perdido campo de acción debido a la variable conservadora que predomina en gran parte del imaginario peruano. ¿Qué opina de esta aparente contradicción y efecto de debilitamiento de las alas de izquierda más tradicionales e institucionalizadas? Esa es una primera pregunta. Y la segunda... Quizás déjame contestar porque es okay. Una pregunta larga, compleja y muy interesante. y me voy a olvidar si me haces una por una, vamos una por una. Me parece una excelente pregunta y de hecho es algo que he estado pensando mucho, ¿no? Estos días. Yo, como saben, vivo fuera y sigo lo que está ocurriendo en el Perú de lejos y mal. No estoy tan metido pero algo que he notado y que creo que alude a la pregunta, es que hay como un desfase, ¿no? Me parece que han surgido movimientos sociales de muchos tipos en el Perú que están movilizados y están levantando nuevas banderas progresistas de diferentes tipos, pero resulta muy difícil articular eso con partidos políticos. Y me parece que tratar de entender por qué eso no ocurre puede ayudarnos a explicar por qué la derecha ha ganado tanto terreno en el Perú y muchos sentidos comunes en lo político, en lo social, vienen de la derecha y no desde la izquierda, ¿no? Entonces, incluso cuando la izquierda gana la elección, en cierto modo,
no hay la sensación en el país que eso necesariamente significa que una agenda progresista está por cambiar el país, ¿no? Porque el sentido común es otro. Eso, no es una muy buena respuesta a la pregunta. La pregunta era mejor que la respuesta, pero por ahí iría. Sí, pero es interesante cómo tus categorías, digamos, permiten también reflexionar sobre, ¿no?, este reposicionamiento de la izquierda, pero luego también una debilidad eh, que al parecer nace de una característica de amplitud, ¿no?, que permitiría mayor profundidad y que termina jugando en contra. Es interesante verlas operando, ¿no?, para explicar estas tensiones. Otra pregunta, creo que tendremos espacio para un par de preguntas más, vamos a terminar a la 1:30, así que vamos con la siguiente. ¿Se podría decir que en la actualidad, en donde pareciera que se está configurando una nueva bipolaridad en América Latina y también en el mundo, la izquierda parecería estar reconfigurándose como una postura más que un proyecto político? ¿Podría deberse esto a que sus dimensiones, altura, anchura y profundidad no logran tener niveles suficientes? Si es así, ¿cuáles serían los adecuados? ¿Cómo los podríamos medir? Ahí está el público usando tus categorías ya en el Sí, es una buena pregunta también. Y creo, no sé, quizás me equivoco, pero que quizás alude un poco a esta idea que la política se ha vuelto mucho más identitaria, ¿no?, que ideológica en el sentido tradicional, y que quizás que si bien hay dimensiones muy positivas de ese giro, también hace más difícil nuevamente aglutinar diferentes movimientos que se piensan a sí mismos como progresistas, ¿no?, o de izquierda. Y si eso tiene una dimensión no solo nacional, pero global, la verdad es que no lo he pensado lo suficiente, pero quizá sí. O sea, está claro que le está costando mucho a la izquierda en muchos contextos reimaginarse para el nuevo siglo, pongámoslo así, ¿no? En Europa, los partidos laboristas, los partidos socialistas, incluso la socialdemocracia, han perdido muchísimo terreno en casi todos los países, y donde han surgido nuevos partidos de izquierda, como en Grecia o en España, tampoco es que han podido encontrar un electorado tan firme, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el problema que tiene la izquierda hoy, que estuvo durante mucho tiempo, tenía digamos, un electorado con el que podía contar, que también, bueno, fue el caso en América Latina en algunos países, y ahora tiene que pelearla mucho más para mantener ese electorado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, una consecuencia de eso es que creo que la participación política de estos nuevos tipos de izquierda ya no necesariamente pasa solo por las elecciones, nunca solo pasó por las elecciones, pero digamos, se manifiesta en otros campos de la participación social, política, que no solo está en las elecciones. Entonces quizá ahí es donde hay que ver cómo se articula la izquierda de hoy para adelante, ¿no? Ok, muy bien. Otra pregunta que quizás interesante, conectando con tu respuesta y con la pregunta anterior, porque conecta, digamos, con esta mirada regional, también una mirada al mundo, y que nos hace pensar, en este caso, en relación un poco estas interacciones entre izquierda y derecha, que bueno,
Yo sí las veo en tu presentación, en tu trabajo, ¿no? No es un análisis centrado en la derecha, pero como son relaciones dinámicas, antagónicas, ¿no es cierto? Inevitablemente hablando de una se habla de la otra. Entonces aquí va la pregunta, ¿sería posible pensar que uno de los efectos de la poca profundidad de la izquierda en América Latina y el Perú sea el surgimiento y o resurgimiento de partidos y agrupaciones conservadoras, por ejemplo, Renovación Nacional en el Perú o el fortalecimiento del Partido Social Liberal en Brasil de Bolsonaro? Eh, pues en parte sí, ¿no? O sea, claramente creo que en la medida en que, nuevamente, la idea de ese electorado cautivo de la izquierda, en la medida que eso fue desapareciendo, eh, está mucho más disponible a otras ofertas políticas, ¿no? Y de la misma manera que en Europa se ha visto que buena parte del electorado que siempre votaba por los partidos socialistas, socialdemócratas, laboristas, en muchos casos comenzaron a votar por la derecha populista, ¿no? Con banderas que iban desde estar en contra de la inmigración, etcétera, etcétera. Me parece que ese tipo de populismo de derecha también en América Latina ha ganado bastante espacio en un electorado que anteriormente la izquierda podía considerar como suyo, ¿no? O una izquierda quizá más tradicional. Entonces, sí, me parece que la observación de la pregunta es correcta. Es muy interesante en tu charla digamos, este momento en el que hay, después de los 60, podría haber un momento auspicioso para el crecimiento, la profundización de la izquierda, pero los nacionalismos populistas, digamos, contraatacan y ponen una serie de frenos importantes al surgimiento de la izquierda, ¿no? Yo creo que ahí se ilumina un periodo bien interesante que quizás no hemos explorado suficientemente. Nos concentramos más en el análisis político, en pensar lo reciente y por supuesto el tema del neoliberalismo como el otro momento que aplasta el desarrollo de la izquierda, de las izquierdas, es emblemático también. Ahora hay una pregunta que va un poco sobre eso, ¿no? En los últimos años se aduce que vivimos en la crisis del Estado neoliberal peruano. Usted, en caso de que afirme la existencia de esta crisis, ¿considera que la falta de una izquierda ancha o programática es una de las causas por las que no se llega a una propuesta alternativa al neoliberalismo? Te preguntan, tienes que escoger las preguntas fáciles, no las difíciles. Eh, en fin, yo creo que nuevamente, no soy experto soy historiador, aquí me voy a comenzar a proteger, soy historiador, no politólogo y no estudio de cerca lo que está ocurriendo ahora, pero bueno, sí tengo la impresión que, pero eso no es solo en el Perú, me parece que en general las izquierdas no han sabido generar una nueva narrativa atractiva que se corresponda con la sociedad tal como es hoy, ¿no? Y me parece que la izquierda creció mucho en circunstancias particulares que he descrito en la presentación, porque tenía algo que contar sobre lo que estaba ocurriendo. Y por eso es que en su profundización, como traté de plantear, la profundización no solo venía en contextos donde la izquierda tenía el poder, sino en contextos donde no lo tenía y la derecha asumía mucho de las demandas de la izquierda y las incorporaba en sus plataformas porque, por un lado, había una población que votaba a la izquierda o que se identificaba con la izquierda, y por otro lado había esa idea que si estas medidas no se implementaban, iba a crear una situación más de crisis y donde la izquierda
sí tomaría el poder, ¿no? Entonces, esto es un argumento nada nuevo. Me parece, y esto es algo muy general, que una historia, una serie de propuestas de ese tipo hoy no existen tan claramente. Es decir, hay una serie de banderas que diferentes izquierdas movilizan en torno a cuestiones de identidad, cuestiones de derechos que van más allá de los derechos tradicionales, a cuestiones de solidaridad internacional, etcétera, pero que no llegan a ser una narrativa, un cuento, una historia tan poderosa como pudo serlo en el siglo XX. 20, claro, ¿no? Un horizonte utópico, ¿no? Con un relato emancipatorio potente, algo como eso no se ha vuelto a ver. Vamos a cerrar con una pregunta que nos devuelve tu terreno al de la historia para que... Mejor. Y, ¿cómo realizar, dice la pregunta, una distinción en los años 30, 50 entre izquierda y nacionalismos con políticas obreras? ¿No? ¿No deberían ser incluidos como parte de la historia de las izquierdas en la región, permitiendo hablar de una mayor altura, quizás? Sí, es una buena pregunta y creo que se podría hacer eso. Claro que depende un poco del tipo el caso particular, es decir, es más fácil pensar en eso en el caso de un gobierno como el de Lázaro Cárdenas en México que en el caso de un Vargas, sobre todo el primer Vargas, ¿no? Entonces, sí, en algunos casos uno podría ampliar la izquierda y extenderla a ese tipo de gobiernos, pero no en todos. Creo que sería mi respuesta. Si en el Perú Haya de la Torre hubiese ganado en 1936, por ejemplo, y gobernado durante 4 o 5 años, probablemente si hubiese sido un gobierno que hoy consideraríamos de izquierda, ¿no? Ok, bueno, Paulo, creo que vamos a dejarlo aquí. Te agradezco muchísimo por la charla tan interesante, por el esfuerzo grande, ¿no? De cubrir un espacio temporal tan largo, ¿no? Prácticamente todo el siglo XX, y darnos pistas para pensar en las circunstancias actuales tan intensas, tan fuertes, en las que están de regreso estas categorías izquierda y derecha, con un significado distinto que nos corresponde entender, investigar, analizar, pero que indudablemente no podemos hacer sin perspectiva histórica, ¿no? Y también la amplitud, digamos, de mirar a la región, los desarrollos variados de distintos países, son un reto grande para estas categorías que a veces parecen proponer esencias o sustancias que trasciendan a las diferencias, y tú has hecho un gran trabajo también matizando y mostrando un panorama que es bastante complejo, ¿no? Creo que las categorías son muy interesantes, muy sugerentes, las han empezado a usar ya aquí en la conversación contigo, en el público, así que muchas gracias por eso, gracias también a la universidad por haberte invitado, por haberte traído en este formato virtual. Esperamos que pronto haya la oportunidad también de recuperar el espacio presencial. Ojalá. Gracias a la Dirección Académica de Relaciones Institucionales por organizarlo. Muchas gracias, Carmen, a ti y a todos por su presencia y las preguntas en particular. Gracias. Así es, gracias al público también que nos ha acompañado. Hasta luego. Chao.